Primero, cuidado con decir quién sabe más o menos de algo, ¿no? Sí. Este país está lleno de grandes economistas con títulos honoris causa que dejaron fundida la Argentina. Entonces probemos con un odontólogo. No, no. A vos si te va mal con el mecánico, Pero porque lo hay primero- lleno de mecánicos que Lo funden primero, yo tampoco llego lo al primero auto que tenemos que, odontólogo. no, lo primero que tenemos que retomar es... Pero primero no tiene que- sentido primero esa expresión de déjame hay un hablar. montón de Lo dijo por cabal, Obvio que hay No, un Sí, montón de yo economistas digo, que estudiaron yo el digo, país. es como Tiene que... ver eso. pará, lo primero Eso que, no te- no lo vas a primero que llevar tenemos a que cambiar en la entonces, Argentina es el ¿sabes? respeto y la tolerancia. Vos me tenés que dejar hablar. Está sí, bien, por favor. adelante, te dejo hablar, pero no hagamos Yo generalizaciones. no te tienen interrumpo nada vos, que ver. déjame hablar. O sea, yo no tengo por qué estar de acuerdo con lo que vos decís. Está bien. Digo, para estar sentado ahí, no tenés que tener un título honoris causa en Se finanzas. nota, eso se nota. ¿Por qué? Porque hay diputados, por ejemplo, un maestro que llega a ser diputado tiene todo el derecho del mundo a discutir con el ministro de Finanzas cuál es la deuda de la Argentina. Porque si no, entramos en ciudadanos de primera o de segunda. Lo que hay que hacer es prepararse, asesorarse. Ahora, Igual esa es una no- comisión específica, digo, ¿o entonces, no? Esta es está una bien, comisión sí, bicameral pero había diputados, de vos la para deuda. participar de esa comisión no tenés que necesariamente Sería ser bueno. parte. Vos, si sos parte de la comisión, tenés derecho a votar, pero sos un diputado que no sos parte, podés ir, como fueron varios hablar. diputados, a discutir. Entonces, ojo, no hay que tener que ser un máster en finanzas para discutir con el ministro de Finanzas cuál es la Ahora, situación de la Pablo, deuda ¿no de se tu puede país. consensuar por bloque? Digo, para hacerlo más, incluso más expeditivo y más claro en cuanto a la interpelación a un ministro de gobierno. más cortas. Cada bloque, por ejemplo, ¿no puede designar uno o dos de sus miembros? Sí, En lugar sí, de que todos nosotros es un poco teníamos de egos, ¿no? designado un Sí. único Sí, así es. participante, que era el diputado Javier David, que integra Claro. la bicameral por nosotros, y era el único que iba a hacer pregunta. Ahora, curiosamente, por ser disciplinado, ordenado, ¿sabes qué? Nos jorobamos, porque no pudimos hacer ninguna pregunta. Sí, Ahora, también. digo, coincido, esto que pasó, vuelvo a insistir, si hay que mirarnos hacia adentro. Esta es la Argentina de hoy, en donde para muchos es funcional, ¿eh? Ojo, esta grieta de discutir bueno, pero permanentemente por eso- es lo más funcional para que nadie cambie. Pero mira lo que dice Pablo, ¿no? Nosotros que fuimos respetuosos y todos, como que terminamos perdiendo el Claro, turno. claro, un poco la historia de la Argentina, acá gana ¿no? el que El que grita. atropella. Sí, La ley por del favor. más fuerte. Sí, Que hace un a ver, montoncito. yo insisto que este es un país donde el que grita cree tener razón. O el que grita cree que va a ser más escuchado. Y eso no pasa en este país. De cualquier manera, hay algo que me parece que Santiago tiene razón. Martín, yo entiendo el punto de, bueno, vos querés tener especialistas. Pero a veces del sentido común se le saca a los especialistas mucho más de lo que ellos quieren decir o mucho más de lo que se le puede preguntar a un especialista. Por ejemplo, si le hubiese preguntado, en vez de estar 18 minutos diciendo Kicillof haciendo todo su panegírico, hubiese mostrado los papeles de la SEC de Estados Unidos. Hubiese dicho, mire, ¿me puede explicar esto? ¿Usted tiene o no tiene? Que era la pregunta de sentido común que hubiésemos hecho cualquiera de nosotros. La situación se hubiese ido quizás hacia saber exactamente qué había pasado en ese punto. Y lo hubiésemos hecho nosotros que no tenemos un máster de finanzas. Entonces me parece importante a veces que veamos que a veces el sentido común también es lo que uno le reclama muchas veces a los políticos. Preguntó y se Martín. respondió. Yo no te digo que tengas que tener un máster en finanzas. Tenés que tener mínimo interés, preocupación, estar preparado en el tema, haber leído algo, saber de qué se está tratando. Por ejemplo, está Pino Solanas en la reunión esa. Yo puedo tener mucha diferencia con Pino, me parece que por ahí le puede faltar alguna formación técnica, pero viene preocupándose por estos temas de la deuda hace muchísimos años. Es un tipo que se ha formado como pudo. A vos te pueden gustar o no los 18 métodos de Kicillof, a mí me pueden gustar más o menos, pero tiene una formación, el tipo está preparado en los temas, puede entender ese debate. Ahora, lo que yo digo es, cuando se forman las comisiones de Congreso, ¿qué? Levantan la mano, yo quiero estar en esta comisión, y va cualquier comisión sin tener la más mínima trayectoria en un tema, la más mínima formación. Santiago. Después los resultados son los papelones estos. ¿Qué podría preguntar Cerruti? Ahora, si vos podés ser asesores. abogado... Pero se podés supone tener que si yo estoy en mucha esa formación. comisión, lo que En tenemos que derecho discutir es financiero. qué hace con la plata No, para no los podemos. asesores. Porque si yo Sí, estoy en esa comisión, sí, voy a tener podemos asesores financieros y descalificar, eso. pará. Sí, senador. Está bien. Sí. Yo creo que no podemos descalificar. Esta es una comisión bicameral de seguimiento de la deuda. Y el ministro vino a rendir cuentas del nivel de endeudamiento y por qué estamos como estamos y cuál es la salida según nuestra visión desde el gobierno de Cambiemos. Así también a rendir cuentas, y está muy bien, en función de algunos cuestionamientos relacionados con sociedades offshore que creo que fueron claramente explicadas porque el tema giró sobre las mismas preguntas. Ahora, es una comisión, un plenario, donde todos los senadores y diputados tienen el derecho a participar. Esto significa que todo el mundo tiene derecho a preguntar. Antes de la anécdota del papelito, el plenario fue absolutamente tranquilo.
Y es cierto que existía un tercer bloque de preguntas, porque se preguntaba por bloques. Yo lamento que no se dio la discusión final, porque algunos estábamos preparados para el cierre, como yo creo que Atailada por el Frente para la Victoria, otro por el bloque justicialista, la izquierda con su visión. Lamento porque fue un muy buen plenario que lamentablemente por exceso de temperamento o sobreactuación terminó frustrándose, me parece a mí, un buen final para nosotros desde el gobierno, porque las explicaciones fueran claras y contundentes, y para otros con el trago amargo porque no pudieron hacer las preguntas. Bueno, yo voy a decir lo que me quedó a mí, ¿no? Que me parece que estuvo todo muy concentrado en las inversiones offshore del ministro. Me parece que eso es de lo que se habló y la intencionalidad que robó un montón de tiempo a esto. Ahora, lo que sí me parecería muy importante es que los ciudadanos comunes tuviéramos las conclusiones de lo que aquí pasó. Y eso es responsabilidad de cada uno de los bloques. Es decir, las preguntas que se pudieron hacer, las que no se hicieron, cuáles fueron las conclusiones, porque alguna conclusión hay que arribar para que yo no importa, pero que no venga, que no se caiga nadie. A ver, para un minuto. Sí. Miren la cara, este es el secretario, ¿no? No, ese no es. Ah, ¿no? Se fue. ¿Dónde está? No. Es genial. ¿Quién es este? No sabemos. Este es el secretario, Sí. pero para. No es ese. ¿Y No, quién es que ese sigue flaco? parado allá. Trabaja en el Congreso. Este es genial, porque como se para Cerruti él no puede creer. A ver, para que busque el bastón. Está con la cara de aburrido. Sí, es secretario parlamentario de nuestro bloque, trabaja en... ¿Quién? Está con usted, mira. Para que te siga con Está él. asombrado. Mira. Sí, está- Ahí cuando Cerruti está leyendo el papelito, acá, mirá. Ahí Cerruti lee el papelito. Ahí se puso los lentes. Se puso. No lo puede creer. Se clavó las gafas. Cerruti no lo puede creer. Ahí se pone. Mirá. Se pone. Y mire, para. Este es genial, mira. Este flaco no lo puede creer. Y levanta la mano y se para y lee. Pero miren la cara de este genial. Se mete los dedos en la nariz, mira, no puedo creer, mira, miren esta cara, mira. Esta cara. Siéntese, por favor. Mirá. Cerruti empieza a temblar. Mirá empieza a Felipe gritar. Solá ahí atrás, como Todo mira, está no entiende Felipe. nada. Claro. Acá está Rossi. Y van a ver que empieza a escalar acá atrás una mano que es de Espinosa. Y ese que aplaude, ¿quién es? El que aplaude. Y por ahora aparece Gioja, vas a ver. Gioja perdido. Gioja perdido, ¿de dónde vive al baño? Gioja, mirá. Y allá atrás está Guido Sanleni, ¿no? Siéntese, por favor. Mirá. Si lo quieren hacer, hágalo después. Siéntese, por favor. Pero mirá, me quedó en la cara. Mira. Este. ¿Ese trabaja con ustedes? ¿Quién es? El secretario parlamentario del bloque. No lo podía creer. No lo podía creer. A ver, permiso. Sí. Gioja dice, yo soy de estos quilombos. Sí. Gioja estaba en una siesta ahí. ¿Viste? Y Espinosa que no se la quiere perder. Miren la cara compungido Si hay Espinosa. quilombo, yo me anoto. No, pero ahí no habla, ¿viste? No hable. Rossi le hace la segunda. Por favor. La primera vedette, la segunda vedette. Lo levanto. No, es maravilloso. Analizar esto es maravilloso porque coincido con lo que se dijo. Y Pino, mira, se levanta y se va. Es que Pino, mira, ahí Pino se se levanta va, Pino. no. Pino que estaba hablando, mira. Pino se levanta y se va. Es el hombre Igual de la para, noche. no dejemos Llamar pasar, a Pino. pero está bien, pero no dejemos pasar la falta de respeto Sí. de Total. Caputo de no estar escuchando Está hablando- la pregunta. Una cosa increíble también. Está hablando Solanas También le pagamos el sueldo. y el ministro está escribiendo el papelito. Está escribiendo el papelito. Pino le pasó lo mismo, pobre, cuando se levantó Carrió y lo dejó, Sí. ¿te acordás? Me voy yo, Vicky. La cartera. Me voy yo. Ahora, Me voy yo. hubo un mea culpa. A mí me gustaría preguntarle a Diana si hubo un mea culpa internamente, si vos pudiste hablar con ella. A ver, porque la verdad es que se la dejaron servida. Yo no soy más diputada. No, bueno, está bien, pero sos, No, mi La amor, señora soy es tu una referente, señora Yo digamos. tengo para ocuparme con todo esto de las situaciones de encierro donde los perversos y pedófilos y maltratadores generan malas prácticas y generan los daños que están generando. No. ¿Y te hubiese pasado esto no le con iba tu a preguntar. experiencia, Diana? No. Con No. este papelito. ¿Qué te hubiese pasado con un papelito vos? Yo le hago la Verónica. ¿Qué es la Ole. La Verónica. Ole. Se guarda A el ver, papelito mi en el bolsillo. objetivo era si yo fuera Aclaro que es la legisladora, Verónica porque- era llevarlo a Una Caputo Verónica, una Verónica. Claro. a Oh, seguir chao. explicando lo que para mí es por lo menos incompatibilidad en sus funciones. Y cualquier cosa que obstruyera ese que era el objetivo de esta reunión, yo Preguntar. me...
Le estaba costando, te digo, Claro, Santi, le estaba sí. costando, porque cada repregunta sobre el tema le Compartimos costaba algunos más plenarios. explicar la situación de su ¿Qué te relación. hace pasado a vos, Romina, que sos tan combativa? No, Te mando un papelito con una carita. tenía claro que objetivo. venía en cualquier momento alguna cosa para suspender la sesión. Yo me di cuenta que en un momento Que pasaba. sí, porque Pará, ya no querían y más. te veo con no el, querían con más. y te veo con el pañuelo y te quiero hacer esta pregunta, porque sé que sos una luchadora por las cuestiones feministas. ¿Crees que es violencia de género esto, como algunos No, denunciaban? me parece que es una burda maniobra. Me parece que no llega a esa categoría, que justamente no hay que banalizar la situación. Lo que pasa que me parece que justamente Coincido, al ministro sí. ya se le estaba haciendo pesado porque le estaba costando responder con solidez su doble rol de su relación con las empresas y ser el negociador de los bonos. Estaba cada vez porque a medida que se podían hacer nuevas preguntas, se estaban poniendo más, digamos, el centro ahí. Y yo quiero decir una cosa, justamente yo le iba a plantear que no le teníamos que agradecer esta situación. Ellos están en el gobierno para defender estratégicamente los intereses de su clase social, de las empresas, de las grandes patronales, de los banqueros, de los especuladores. Por eso están en el gobierno, no porque pierdan plata y les tenemos que hacer un ¿Ustedes favor. escucharon lo que dijo Caputo a Mayans? Seguramente ahí sí, en el audio ambiente se estoy escucha. Dice, cansado. bueno, la verdad, levantala porque yo ya estoy muerto. Y Mayans dice, vamos a levantar la sesión porque tiene un compromiso. Tenemos esa parte, sea- claro, cuando le dice levantar. ¿Cómo le va, Campañoli? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Todo bien. Mire qué país tenemos, Campañoli, mire, diviértase un rato, mira. Tenemos cuando le dice esa frase por abajo, a ver, levantá, esa me hace acordar a la... Me quiero ir. Me quiero ir. Claro. ¿Se acuerdan? Lorencino. De Me quiero ir. Lorencino. Sí. Lorencino me Le quiere vino ir. bárbaro. Siéntese, compañero, cuando quiera pase, tranquilo. Gracias por estar a todos, gracias. Muchas gracias. Gracias, Diana. Gracias por estar con nosotros. Bueno, Carlos, si querés quedarte un ratito vos. Bueno. ¿Cómo le va, Campañoli? ¿Cómo va? ¿Qué Todo bien. piensa de todo esto? ¿Vio esto hoy, lo que pasaba? No sé si No, tuvo no tiempo. lo vi, pero me enteré. ¿Y? Nos define un poco como país, como sociedad esto. Puede ser, alguna ¿Sí? parte de nuestra sociedad que nos define así. No es la sociedad que queremos todos. No es la sociedad que queremos todos. Y yo pensaba, ¿no? La sociedad la hace el gobierno, la hace la oposición, la hacemos nosotros. Y cómo realmente se puede empezar a cambiar, pero en profundidad, algunas cosas que están mal. Ya vamos a llegar a hablar del tema de los abusos, pero aquí hay muchas cosas que están mal y ya nos acostumbramos a convivir con eso. Hoy andaba por la calle y vi cómo fajaban a una mujer, la policía no hacía nada, le robaron su celular, el reloj. Una locura, una cosa que uno todos los días ve y ya es como que, bueno, te tenés que joder. Uno no tiene ni a quién pedirle justicia, ni a quién pedirle que lo cuide, que lo proteja. ¿Por qué nos hemos acostumbrado a vivir tan mal? Como ciudadano Tan te mal, pregunto ¿no? eso. Bueno, yo creo que hay un montón de factores, ¿no? Acá se institucionalizó mucho para mí la trampa, la chicana, quiero aparentar de que tengo razón aunque no la tenga. Todo ese tipo de cosas se ha trasladado de la sociedad a los cargos políticos muchas veces. Y presenciamos discusiones como estas que por ahí no tienen sentido ni van al punto y nos perdemos de lo interesante de lo que es un debate profundo y las explicaciones que tiene que dar un ministro. Me parece que cuando veneramos la trampa tenemos muchos problemas como sociedad. Hablando de trampa, me voy directamente a algo mucho peor, que son los abusos. Se ha destapado una olla que a mí la cuestión que más me choca y que me da más repulsión es que muchos adultos responsables, no de ahora, de hace mucho tiempo, con abusos en diferentes clubes. Usted está a cargo por su jurisdicción de los abusos en River. Sí. ¿Y quiénes son responsables de esto? Queremos empezar a conocer nombres, ¿no? Obviamente que todavía esto es incipiente, pero esto viene de larga data. Esto es muy incipiente y la causa está en secreto de sumario. Y en rigor de verdad estamos empezando a recopilar pruebas de hace tiempo, que no podemos decir hoy hubo un abuso el día tal en tal fecha. No, a tal persona tampoco. Estamos viendo, se nos acerca información, la vamos tamizando y hay que ser muy prudente también, porque estamos hablando de hechos que de haber sucedieron hace más de 10 años y que la persona que lo sufrió, si es que lo sufrió, por ahí no tiene ningún interés en contarlo, en que se haga público o que se ventile en una causa, porque
los delitos de abuso sexual son de acción pública, pero dependiente de la instancia privada. Esto quiere decir de que una persona, que es el particular ofendido, quiera que se investigue. Si no quiere, no podemos hacer nada. Entonces estamos en una etapa muy, muy preliminar. Esa es la verdad. A uno como espectador de todo esto le da la sensación que, digamos, o el temor de que no pase mucho más, ¿no? Que se corte acá. Y es tan profundo todo esto, y uno se pregunta hasta dónde va a llegar la justicia investigando. Yo conozco un poco lo que es su accionar, ¿no? Y sé que es un hombre que se mete directamente en las causas más complicadas, así le ha ido por eso. Pero ¿cree que la justicia se va a replantear estas cuestiones y va a llegar hasta el final? Porque hay muchos clubes, es de mucho tiempo. La justicia debe llegar hasta el final y está siempre mi compromiso de, en la medida en que la evidencia me lleve, de llegar hasta donde tenga que llegar, sea el que sea que haya que investigar. Pero somos esclavos de la evidencia y de las pruebas que se puedan recopilar. Es muy fácil decir, pasa un montón de cosas y después cuando uno va al testimonio y busca claridad y busca el soporte probatorio que tiene tal o cual dicho, se encuentra con alguna sorpresa. Nosotros tenemos una investigación abierta, hemos pedido a la jueza una serie de medidas, la jueza nos delegó, la doctora Yamil Bernal nos delegó la investigación a la Fiscalía, nos dio la orden de registro de presentación de la documentación que queríamos buscar en River y estamos en secreto de sumario. Entonces yo mucho del caso en sí no puedo decir, más que esto, que es un delito muy grave, pero que depende mucho de la voluntad de la víctima, querer exponerlo, querer venir a contarlo a la Fiscalía, que por supuesto con la debida cautela, mesura y privacidad, invitamos a cualquier persona que haya sido objeto de estos hechos que se presente. Que lo pueda denunciar, claro. Yo recién le preguntaba a un periodista especializado si hay un modus operandi, si hay un patrón que se repite en todos los casos de la manera de llegar, de abordar a los chicos y finalmente de que esos chicos caigan en una red de trata o sean abusados, o porque no todos los casos son iguales. Bueno, es materia de la investigación, ¿no? Si seguimos los detalles de la causa de Independiente que se han conocido por las expresiones de la propia fiscal, bueno, ahí parecería que había un patrón de, a partir de la vulnerabilidad de chicos que vienen del interior en busca de un futuro, de jugar al fútbol, el aprovechamiento de mayores. Eso es algo gravísimo y que, por fortuna, hoy vemos a la máxima autoridad de los fiscales de la provincia de Buenos Aires, junto con la fiscal de primera instancia, dando una conferencia pública. Eso me parece muy bueno y muy novedoso en este país. Y qué bueno porque siempre que criticamos tanto a la justicia, ¿no? Cómo en algunas partes la justicia funciona y cuando quiere, cómo acciona rápidamente, ¿no? Sí, yo creo, a ver, esto lo digo siempre, yo creo que hay una justicia que funciona más allá de la justicia que conocen todos y que todos critican, y que yo también soy crítico, porque sé que la justicia tiene una gran deuda con la sociedad, pero hay un montón de jueces, juezas, fiscales y mujeres que trabajan de fiscal que laburan todos los días en condiciones muy desventajosas frente al crimen organizado o frente a casos como estos, que buscar la prueba, escuchar a veces a un niño que ha sufrido una situación semejante es muy difícil y doloroso. La fiscal hablaba directamente de acceso carnal de chicos muy, muy jóvenes. A uno, la verdad que no le da la cabeza para imaginar semejante escenario y uno siempre piensa en los adultos que hay responsables del cuidado de los chicos. Unos chicos cuando van a una institución que viene de tan lejos, hay responsables adultos, hay gente que firma, que se hace responsable para que esos chicos estén ahí. ¿Qué va a pasar con los otros responsables? Sí, los responsables va a haber que buscarlos, encauzarlos, afirmar una sospecha y llevarlos a juicio. A mí me preocupa también qué pasa hoy. Entre las medidas que yo le sugiero al tribunal está ver cómo es la cosa hoy, o sea, cuál es la situación a través de un informe ambiental, porque tampoco uno puede ir y preguntarle a un chico, che, ¿te pasó algo? No corresponde. Claro. Pero sí hay expertos que pueden ver cómo es la situación hoy, cómo es esto de las pensiones juveniles donde van los chicos a jugar al fútbol, y sería muy interesante saber que hoy esto tiene algún tipo de control y que no están pasando las cosas que parece que venían pasando. Sí, Pablo. Doctor, a propósito del caso puntual, buenas noches. Buenas noches. Un gusto. A propósito puntual del caso de River o de Gimnasia, nosotros vemos que hablamos de víctimas que hoy ya tienen 40, 28 o 30 años. Ha transcurrido el tiempo, que son los que tienen que presentarse y determinar si quieren que esto se investigue o no, a diferencia de un menor.
La ley Piazza o el efecto por Roberto Piazza, ¿cómo se pone en práctica en la ley? ¿Qué significa? ¿A cuánto tiempo prescriben estos delitos? ¿No prescriben nunca? ¿Cómo es la modalidad? Bueno, es muy interesante esto porque ustedes saben que los delitos prescriben cuando transcurre el máximo tiempo de la pena que tiene previsto el delito en sí. Y en el caso de que una persona es víctima menor de edad, empieza a transcurrir el plazo de prescripción recién cuando adquiere la mayoría de edad. Ajá. Es decir, que las personas, una vez que cumplieron 18 años, ahí empieza a correr el tiempo de prescripción. Por lo tanto, es posible que pese al tiempo transcurrido, aún se pueda accionar penalmente por estos hechos. Ajá, perfecto. O sea, el tiempo sirve todavía hoy, a pesar que puedan tener 40, 28... Sí, sí. Hoy. Y también hay otra cuestión, ¿no? Que es el deber de la justicia, aunque sea algo que no resulte muy conocido, pero el deber de la justicia, aún en un caso prescripto, de establecer la verdad de lo que pasó. Podrá no aplicarle una pena al perpetrador, claro, pero sí se puede saber qué pasó. Eso es un deber que tiene la justicia, aunque pocas veces lo cumpla. Claro. Sí, por favor, Gustavo. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? A ver, usted comenzó diciendo que está en un estado muy preliminar la causa. De hecho, si en el allanamiento ustedes van a pedir fichas de jugadores de distintas disciplinas entre el 2004 y el 2010, da la sensación que estamos tratando de buscar una aguja en un pajar. Yo tengo la información de que ayer por la noche, cuando declara en sede policial la médica, que es la primera denunciante, por decirlo de alguna manera, de la causa que usted está llevando adelante, restringe bastante ese espacio temporal a finales del al año 2005 y 2006. ¿Esto es así y esto ha producido un avance en la investigación en las últimas horas? A ver, la persona que hace la denuncia, sí, que esto ocurre el lunes pasado, es el doctor Bonicalzi, sí, de Avivi, que cuenta lo que le cuenta la médica. Después convocamos a la médica y la médica ratifica parcialmente algunas cosas y otras no, pero justamente es materia de investigación y de parte del secreto de sumario, por lo cual yo no puedo decirte dijo sí a esto o no a aquello. Pero la investigación es amplia, también hay mucha gente que se acerca a la Fiscalía y trae casos que no tienen puntualmente que ver con esto, entonces la Fiscalía de todas maneras tiene que empezar a ver esta vía de investigación y la investigación está en su comienzo. Está bien, lo que pasa es que la imagen que usted dio no era muy positiva hacia cómo iba a concluir, me da la sensación, esta investigación. No, yo no puedo predecir el futuro, no sé si va a concluir bien o mal. Hoy por hoy, lo que yo le puedo decir es que son delitos que dependen de la instancia privada de la víctima. Y si yo tengo una persona que me dice a fulano de tal, lo violaron en el año 2010, tiene que venir fulano de tal y decirme, quiero que se investigue esto. Es muy difícil. ¿A través de qué? Es muy difícil. Por las dudas nosotros vamos tratando de preservar la prueba que podamos obtener en base a datos bastante difusos que nos han aportado. No hay una cuestión demasiado concreta en algunas de las declaraciones, en otras sí, pero por ahí no tienen que ver con el punto central del Club River. Y bueno, por eso hay un periodo de secreto de sumario, para que la Fiscalía pueda más o menos ver qué caso tenemos. ¿Tenemos un caso o no tenemos un caso? Hoy por hoy no es posible ni afirmar ni negar, porque estamos justamente estudiando. Espero que lo quiero aprovechar porque es un hombre obviamente que conoce mucho de las cuestiones legales y hoy es un día muy importante para Latinoamérica y el mundo, porque está en debate la libertad o no, nada más y nada menos que de Lula da Silva. Sí, Claudio, por favor. Sí, correcto. Hay una sesión de la que toda América está pendiente. Lula... Ahora en este momento. En este momento... Sí. El mundo con los ojos puestos en Brasil, sí. Exactamente. El Tribunal Superior de Justicia son 11 personas. Con 6 votos se confirma José la condena. Vos sabés que fue condenado en primera y segunda instancia, tiene que ver si va preso o no. Ya hay 5 votos. ¿Por qué motivo? Lula... ¿Cuál es el delito que se le imputa? ¿Perdón? ¿Cuál es el delito que se le imputa? Él está imputado por una causa vinculada con Odebrecht, que habría financiado de alguna forma un triplex en Guarujá, que es una playa muy famosa y muy exclusiva de San Pablo, cercana a San Pablo. Eso acá sería un vuelto. Sí. Nada, es una de las causas que tiene Lula, pero bueno, por esta caso fue condenado en primera instancia por el juez Moro
la condena fue ratificada en segunda instancia y ampliaron, eran 9 años, lo subieron a 12 años y medio, y ahora tiene que ver si es cumplimiento efectivo o no, y eso es lo que se está votando en este instante. Con un voto más de los que faltan, van 5-1, un solo voto más, Lula estaría detenido en las próximas horas. Creo que 5-2 en este momento. Ahora subió, 5-2. ahora subió 5-3. Tienen que ser 11. Pero no es un partido del Potro, no, chicos. me estaba sí, por escribiendo favor. con Segre, con Gustavo. Gustavo está ya claro. Y Gustavo hace un análisis. Él cree que esto va a terminar empatado y que el presidente de la Corte determina. Esto no significa que Como Cobos. Claro, que se caen las acusaciones. Brasil, Cobos, sí. ella tiene doble instancia de condena, Lula. Y algunos en Brasil especulan que también podría haber algún tipo de negociación. Cárcel por ahora no, bajando la candidatura. Porque recordamos que hoy Lula encabeza las encuestas con 36 puntos. Y sería durísimo encarcelarlo porque él tendría el recurso de la popularidad, ¿no? Sí, por favor, José. No, bueno, tal cual lo señala Vilouta, es un caso que estremece a toda Sudamérica. No conozco exactamente el procedimiento, pero más o menos... Un habeas corpus están votando. Sí, es un habeas corpus. Pero el tema sí, para que lo quiero consultar con compañeros, porque han pasado cosas en Brasil con respecto a la justicia y a las investigaciones y a lo que fue el trabajo del juez Moro, Sí. ¿no? Con respecto al caso de Odebrecht. ¿Que acá eso podría pasar o no? ¿O es imposible? No, hoy por hoy es muy difícil que ocurra porque ellos tienen un sistema de delación premiada, de arrepentido para que se entienda, muy eficaz, donde los fiscales rápidamente negocian desde la cárcel. Es decir, el arrepentido tiene sus beneficios. Sí, reducciones de condena. Claro. Siempre para arriba tiene que ser. Sí, tiene que ser para arriba y han actuado con mucha celeridad y da hasta cierta envidia ver lo bien que han trabajado porque lograron de alguna manera que todos se acusen y obtener la prueba que es muy difícil. A diferencia de nuestra ley de arrepentido, que es, desde mi punto de vista, es mi opinión nada más, es bastante engorrosa de aplicar. En los casos que yo he tratado de aplicarla ha salido siempre con algún problema y nunca le hemos podido aplicar, pese a querer hacerlo. Porque pasa eso también, a veces uno tiene una buena herramienta legal, pero ningún juez o ningún fiscal la quiere aplicar. Yo la he querido aplicar y no he podido, no lo he logrado. Es muy engorrosa. Ellos tienen un sistema más ágil. Y además, a diferencia de lo que ocurre en nuestro país, ellos, por ahí queda medio grosero, como lo voy a decir, pero primero te meten preso y ahí empiezan a negociar. Entonces vos estás negociando tu libertad o que te bajen un poco la pena. Y en Argentina los meten preso y después lo sacan. En Argentina, bueno, yo la verdad que toda esta cuestión pendular que vemos de la justicia no le hace nada bien. Bochorno, sí. Y es bastante bochorno. Porque la misma justicia que los pone presos es la misma justicia que puede decir tienen que estar libres, no se entiende eso. Bueno, hace tiempo cuando revoleaban los bolsos de López y lo metían preso a Báez y dictaban prisiones preventivas, no sé si en este programa o en otro me preguntaron qué opinaba y yo creo haber dicho que esperaba que sea producto de que la justicia se había levantado después de años de opresión kirchnerista y había empezado a trabajar y a mover la causa. Si no lo contrario, sería pensar que estábamos frente a un oportunismo político de quienes quieren quedar bien con el gobierno de turno. Hoy, con ese festival de prisiones preventivas, a contramano ahora de este festival de excarcelaciones, parecería que la sociedad mira con descrédito a la justicia. Es que no entendemos nada como sociedad. No entendemos y uno piensa, bueno, parece que fue oportunismo político. El otro día tuvieron una persona que vendió unos sándwiches de salame en el 11 y Cristóbal López quedó libre el mismo día, digamos. Es un poco la paradoja, ¿no? Sí. No se entiende absolutamente nada. Es muy difícil. No sabemos si es verdad que es culpable o inocente, para eso es la justicia la que tiene que investigar y las causas tardan tanto, que pasa a ser toda una cuestión de fe. Es decir, es lo que yo pienso, lo que siento. No es lo que me dice la justicia. Claro, y si este juez o este fiscal me cae bien o me parece bien, o qué color político tiene, o es más o menos independiente, o ya sabemos que van a fallar así. O sea, cuando vimos que la Cámara iba a estar compuesta de esta manera, ya todo el mundo sabía que este hombre iba a salir en libertad. Entonces no se A ver, esperen, porque hoy largamos con noticias de último momento que tiene que ver con nada más y nada menos que Ollarvide. Escuchen, largamos el programa así, Ollarvide vuelve a ser título con qué, Claudio.
está siendo investigado por enriquecimiento ilícito, al fin, después de años de ostentación. Acordate el anillo de $180.000, no sé cuánto, 30 viajes. Hay una investigación, lo decíamos hoy al comienzo del programa, preliminar que hizo acá el doctor Campagnoli y que hoy está en manos de la Justicia Federal, del doctor Torres y el fiscal Dilelo. Hubo 10 allanamientos tratando de ver si los supuestos testaferros, gente muy cercana, la pareja del doctor Ollarvide y otra persona más, a través de 10 empresas, movían bienes, etcétera. Estaría bueno, José, si explicás un poco cómo sería el mecanismo que vos descubriste. No, bueno, nosotros descubrimos un entramado societario que permitía, que sugería una situación patrimonial no acorde con el magistrado ni con su pareja, que no parecía tener currículum de empresario. Pero yo no me quiero meter porque ahora hay un fiscal que interviene en la causa. Nosotros hicimos una investigación preliminar, aportamos lo que encontramos, distintas cuestiones, quiénes podrían ser los empresarios que lo favorecían, y pedimos una serie de medidas que, bueno, que ahora vemos que se están concretando y en buena hora, ¿no? Pero ¿por qué no se actuó antes? Porque lo que nos preguntamos nosotros muchas veces es si Ollarvide debió ser sometido o no a juicio político. Finalmente se decidió que pudiese jubilarse, pero siempre sosteníamos, pero igualmente se lo puede investigar por su situación patrimonial. Sin embargo, en estos años no había sucedido, ¿no? Y ahí está esta investigación. Ni bien dejó de ser juez, ni bien dejó de estar amparado por el fuero que es el hecho de ser juez. La investigación preliminar que nosotros hicimos permitió que ahora se encare una investigación con allanamientos y veremos lo que pasa. En esa preliminar nos daban los números entre lo que era lo que tenía que cobrar el juez y su situación patrimonial, esos viajes y toda esa opulencia. No, y habíamos detectado viajes en conjunto de distintos personajes que ahora hoy fueron allanados y que llamaban la atención porque estaban en un mismo vuelo en destinos que tendrían que dar algún tipo de explicación. Bueno, había un organigrama a través de las empresas en las que participaba la pareja del juez Ollarvide, que le permitían esta lujosa vida que no podría justificar por la carrera que tenía, la trayectoria que, como bien vos dijiste, tenía que ver con ser árbitro de básquet, venir del mundo del deporte, y que se vio, bueno, su realidad económica claramente, bueno, mejorada después de que comenzó la relación con el juez Ollarvide. Y ahí lo que usted, por supuesto que lo sabe mejor que nadie, se investiga si utilizaba el nombre del juez Ollarvide como tráfico de influencias para lograr los negocios de una de sus empresas que era de seguridad informática y para conseguir los contratos que conseguía. Efectivamente, bueno, dicen que invocaba, bueno, la cercanía que tenía con el juez Ollarvide, la relación que tenía para lograr algunos de esos contratos, pero no le cierran igual los números y por eso la investigación tiene esa solidez que hoy continúa y puede seguir, ¿no? Santi, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, por favor. Volviendo un poco al tema de minoridad, ¿cómo le va, doctor? La pregunta es la siguiente. Hoy más o menos tenemos claro que estos jóvenes que pudieron haber sido violados o violentados en su privacidad pudieron haber pertenecido a instituciones. ¿Qué pasa con un niño que duerme en la calle, en una estación, Retiro, Constitución, que a veces a vistas está siendo violentado por mayores que siguen en situación de calle? ¿En qué medida el Estado o la justicia puede intervenir per se? ¿O cuál es el impedimento para poder sacar a ese niño de esa situación? Yo creo que no hay ningún impedimento. Me parece que hay una línea, que ahora no me acuerdo el número, que uno puede llamar cuando ve un chico en situación no pasa nada. de riesgo. Bueno, eso es otro cantar, pero como que poder se puede. Legalmente un chico que está en estado de peligro de abandono, cualquier mayor que lo vea, debería llamar a las autoridades. Hay un artículo del Código Penal que castiga incluso al que no lo hiciere. Pero bueno, es algo que, como muchas otras normas, por ahí no se cumplen demasiado. ¿Cuál es la realidad que usted percibe hoy? O a lo mejor es una realidad que percibe uno y que no vemos otros, pero la verdad que yo la veo bastante cercana y cada vez más en una ciudad como Buenos Aires. Bueno, la verdad que cuando uno ve un caso así, yo no, sinceramente... Digo, porque hoy hablamos de las instituciones deportivas, pero lo que se ve en la calle... No estoy viendo todo el tiempo chicos en situación de explotación, no lo veo. Si yo lo veo, lo aviso al... Si quiere vamos a Retiro, a Constitución a la noche. Vamos, pero sí, están. Sería importante que las entidades como Minoridad o
o la asistencia social de la ciudad seguramente tomará cartas en el asunto, si es algo tan evidente y visible. Sí. Yo no lo conozco, la verdad. El número es el 102, el que hay que llamar para cuando uno ve una situación así. Hoy hubo una reunión importante, que fue la AFA justamente con el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Lo que se vio en esa reunión es justamente qué hacer a partir de estas situaciones y generar protocolos justamente para evitar que pase cualquier cosa en estas pensiones. Estos protocolos, bueno, obviamente que esta movida es excelente porque es lo único que hay hasta el momento. Ahora, ¿no tendría que haber algo? O sea, para ustedes es como fiscal, ¿es suficiente con que haya protocolos para saber cómo actuar y cómo, no sé, cómo tienen que ser las autorizaciones de los padres a los chicos, cómo manejarse dentro de esas pensiones? ¿Es suficiente con eso o tendría que haber algo más? Me parece que es algo necesario y que tendría que existir y todos deberíamos pensar que ya existía. Pero bueno, en buena hora que se empiece a hablar del asunto, en buena hora que se empiece a discutir, en buena hora que hagan un protocolo, que hagan algo, porque parecería ser, y yo esto lo estoy diciendo por lo que he escuchado en los medios, no porque surja de una investigación penal, bueno, pero parecía ser que no había demasiado control. Sí, Gustavo. Yo cambio un poquito de tema. Doctor, uno cree que el flagelo de la droga ha hecho absolutamente estragos en buena parte de la sociedad. Y la información que uno tiene es que en su jurisdicción hay un problema cada vez más grande con bandas que se están instalando en el barrio Mitre y que se han ido desde la 1-11-14 porque está Gendarmería, porque están haciendo un trabajo fuerte ahí y se han instalado en el barrio de Saavedra. ¿Se puede quedar 10 minutos, doctor? Claro. A ver, bánqueme. Queda pendiente la pregunta de Gravi y ya seguimos con ustedes. Gran noche con el fiscal Campagnoli. Expectantes de lo que pueda llegar a pasar en Brasil. Te vamos a estar informando acerca de todo. ¿Qué pasa con Lula? ¿Queda libre? ¿Queda preso? ¿Qué pasa con el destino de un país también? Porque de hecho Lula es uno de los candidatos, futuros candidatos más fuertes a presidente de la Nación. Te cuento que lo de Lula va 5-4. Votó Marco Aurelio a favor. 5-4. Marco Aurelio. Marco Aurelio. Van a tiebreak, sí, es tremendo. Sí. 12 años de prisión Ahora, es la condena, lo que es ser latinoamericano, porque uno vive cosas, lo del papelito fue, la verdad que antológico. Reír por no llorar, ¿no? El fiscal de instrucción Campagnoli está con nosotros respondiendo todo hoy en una noche expectantes acerca de lo que sucede en Brasil. Mira, yo hace poco compré mi pasaje, igual lo pagué, ¿eh? Yo de agarrón nada, querido. Buena atención de aerolíneas. ¿Han viajado en aerolíneas? Yo. Buena atención, muy buena atención. Puntuales. Bueno. Un lujo tenerlo al fiscal Campagnoli con nosotros. Se había quedado pendiente una pregunta, pero antes les cuento que estamos expectantes de lo que sucede en Brasil. ¿Cómo va la cosa? 5-4, son 11 los votos. Recordamos que este es un pedido de la defensa de Lula por un habeas corpus. No significa que el resultado final determine con la libertad o la prisión inmediata la inocencia de Lula. Hay dos instancias y hay instancias superiores. El tema es esperar la otra instancia en libertad. 5-4. En estos momentos se está pronunciando el último de los ministros, Razo. En caso que haya empate, que es lo que muchos suponen, el presidente de la Corte vota y desempata. ¿Y qué pasa en ese momento? Y ahí es Según cómo cosa. o Cae todo pedazo. termina preso ya mismo porque se acepta el habeas corpus o se rechaza y siguen otras instancias. Está condenado a 12 años de prisión por causa, por corrupción y por lavado de activos, por haber autorizado a la empresa OAS a refaccionar ese triplex del cual hablaban hace un ratito, y esta empresa es una empresa de las habituales contratistas de Petrobras. Entonces, ese es el asunto por el cual termina en Quedó prisión. pendiente una pregunta. Sí, le consultaba. Hacela más corta que... Le consultaba al doctor Campagnoli sobre el crecimiento de la droga en el distrito de Saavedra con bandas que uno sabe que se más pasaron corta que Kicillof, te quise del decir. Bajo Flores. Sí. Más corta que la pregunta de Kicillof. No me lo presiona, no me lo Sí, presiona. por favor. Lo que ocurre desde nuestro punto de vista es un enfrentamiento entre bandas del Bajo Flores y del barrio Mitre por el tema droga. Nosotros no podemos perseguir droga porque somos una fiscalía del fuero ordinario, no somos del fuero federal, lamentablemente, porque tenemos mucha información que la vamos pasando al fuero federal y a las máximas autoridades de la policía. Lo que nosotros tenemos es el coletazo de homicidios, de lesiones, de chicos baleados, de secuestros de casquillos de bala de a 40, y tenemos muchas investigaciones y mucha gente que ha ido ya, que ya está en la cárcel de este mismo barrio y también del Bajo Flores, que pudimos imputarles
y que se les dicte un procesamiento con prisión preventiva por homicidios y por... La pelea es por el territorio de Saavedra, por la droga ahí. Es posible que sea así. Nosotros la información que tenemos es que hay 4 bandas que se disputan en el propio Saavedra. Increíble. Y que a su vez algunos componentes están en Flores. Y que hubo también un tema, como se dice, de polleras con alguien, y por eso hay unos tiroteos y un ida y vuelta, que uno se estremece cuando ve algunos videos de cómo se parapetan y cómo se disparan. Y son toda gente que nosotros, afortunadamente, por estar en el barrio desde hace tanto tiempo, ya les conocemos las caras y por eso rápidamente logramos órdenes de detención porque los vemos infragantes haciendo lo que están haciendo. Pero, repito, el tema drogas, lamentablemente, la Fiscalía no lo puede investigar. Cuando nos topamos con la droga, lo tenemos que pasar al Fuero Federal. Fiscal, finalmente usted no va a ser procurador, como viene la cosa. ¿Esperaba ser procurador de la Nación? Porque mucha gente había firmado por usted. De hecho, había una página donde la gente podía firmar y miles de personas firmaron para que usted esté ahí. Sí, con más de 200.000. Sí, más de 230.000. Una página que empezó el señor Gastón Marra, que yo no conozco, pero le he mandado un gran agradecimiento. Me ha honrado con esa petición, pero me pareció muy bien que él levante esta juntada de firmas, ni bien el presidente designó o propuso a la persona que el presidente cree que tiene que ser la procuradora. La señora Inés Weinberg de Roca, ¿qué le parece ella? ¿Qué opinión tiene? No la conozco, no tengo ninguna opinión porque no sé mucho de ella, salvo lo que ha salido en los medios. Sé que ha sido jueza de primera instancia, que ha intervenido en el Tribunal de la Ciudad Superior y que ha sido también del Tribunal en Ruanda. Imagino que debe reunir todas las características necesarias que debe tener una procuradora para el presidente, y si el Senado aprueba esta candidatura, estará al frente de la Procuración y yo seré de los primeros que me pondré a su disposición para trabajar, y espero que sea para trabajar en cosas de todo esto que nos preocupa a los argentinos, ¿no? El incremento de la inseguridad, la atención a las víctimas, el crimen organizado, la lucha contra la corrupción y contra el narcotráfico. Espero que esa sea parte de su política de trabajo, si es que es designada. Y la independencia política, porque usted decía de los requisitos que debe tener, después de las historias que hemos tenido con la doctora Gils Carbó, uno quiere que sea independiente del poder político. ¿Usted cree que hay independencia política en esta nominación? Espero que sí, no conozco a ciencia cierta, sé que se ha dicho que hay una amistad con el presidente, pero también después se dijo lo contrario, que no se creo que el propio presidente dijo que no la conoce. Que no es amigo. Carrió le había propuesto para ese cargo usted. Carrió fue la primera, sí, fue la primera que me propuso, ni bien ganaron las elecciones, sí. Pero bueno, yo estoy muy bien donde estoy, tengo muchas cosas por hacer y estoy donde la gente me ayudó a volver. Pero da la sensación que al poder no le gusta mucho que escale posiciones. ¿Quién es el doctor Campagnoli? Sí, porque es una persona... Yo creo que al poder nunca le gustan las personas que terminan molestando con hechos concretos. Claro. No porque quieran ocultar, sino porque, bueno, de alguna manera es como el mal mensajero, el que te trae malas noticias, el que te escarba y te molesta. Un poco también el rol de los periodistas. Al poder le molestan todos aquellos que les miran debajo de la alfombra. Pero no sería el caso de lo que está pasando con la justicia hoy. Recién usted dijo algo muy inquietante. Dijo, bueno, yo cuando vine acá a Intratables, con primero las prisiones y ahora las excarcelaciones, no sabía si se estaba haciendo justicia o era oportunismo político. Ahora creo que era oportunismo político y que se acomodan al poder de turno. Los que encarcelaron y ahora liberan, que hay un poder superior que es el económico, hay fallos tarifados. ¿Qué le parece esas denuncias que se hicieron con Fara y Ballestero, por ejemplo? No, yo no puedo afirmar a ciencia cierta qué es lo que pasa. Yo lo que digo es que la sociedad mira atónita esto y no entiende qué es lo que ocurre. En su momento yo pensé que era producto de que al levantarse el cepo judicial empezaron a florecer las investigaciones que estaban ahí. Quise pensar eso, quiero pensar que es eso, pero creo también que cuando uno empieza a ver el festival de excarcelaciones, dice, bueno, capaz que fue oportunismo político, capaz que fue algún juez que quiere quedar bien con el poder de turno, y eso me parece que está muy mal. Si es eso, lo condeno, si es eso, me parece un horror, y no es lo que necesitamos como sociedad. Ahora, me parece un poco eso lo que se preguntaba también, pero ¿es técnicamente lógico lo que pasó? Técnicamente, bueno, depende en qué caso. Depende en qué caso. A mí, por ejemplo, esto de que dos jueces se pongan de acuerdo para evitar un sorteo, qué sé yo, me parece que es muy raro. Pero me parece que también es muy fácil
debería ser muy fácil de establecer qué pasó. A ver, el mecanismo de que porque uno de los jueces intervino en una causa conexa estaba habilitado para intervenir, ¿eso es válido? Hay que decirlo rápido. Y entonces hay que saber, ¿hay una causa conexa? ¿Cuál es? ¿Ustedes saben cuál es la causa conexa? No. Que dijo uno de los jueces que por eso lo puso al otro juez. Porque deben ser cosas que con fijarse en el sistema electrónico de la Corte debemos saber cuál es la causa conexa. Ahora, ¿por qué hoy no lo sabemos? A mí me llama la atención. Y creo que en nuestro país nos está pasando eso todo el tiempo. Explotan cosas y dicen, bueno, vamos a hacer una investigación. Vale, que se haga la investigación, pero rápido, un resultado, porque no parece una cosa tan difícil un sorteo. Gracias, fiscal. Te doy la mano. Muchas gracias. Muchas gracias por venir, ¿eh? Gracias. ¿Qué pasa, señores? ¿Qué Eso era lo que programita? habló, que ¿Cómo está terminó? ¿Cómo terminó? 5-4 sigue. Sigue, no terminó. 5-4 va la cosa en Brasil. Va a ser una noche difícil para nuestros hermanos brasileños. Gracias, don Antonio Pizza. Empanadas, qué ricas que son, ¿eh? Acá en Palermo están en Pomplán 1513. Don Antonio, el sabor de lo casero. Espectacular, como siempre, la ropa de Liguria. Buenísimo el reloj Police, como cada noche. Hasta mañana. Sigan en América. Chau.